Hola chicos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre las vocales y las secuencias vocálicas. Lo que espero que cubramos en esta clase va a ser relativamente sencillo, pero es mucha información. Entonces necesito que estén pendientes con todos los ojos abiertos y oídos despiertos. De lo que vamos a hablar básicamente es lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre las dos dimensiones, los mecanismos de expresión y los tipos de significado. Entonces, en cuanto a los mecanismos de expresión, vamos a hablar del fundamento físico, que ya sabemos, y en particular nos vamos a concentrar en las características acústicas, aunque también vamos a ver un poquito de las características articulatorias, que de esas ya hablamos un poco en la sección sobre los segmentos. Y bueno, las características aerodinámicas también resultan bastante sencillas, entonces no nos vamos a detener demasiado por ahí. También vamos a hablar un poco sobre la ejecución y entonces ahí es donde vamos a desarrollar nuestro ejercicio de este módulo. Básicamente el desafío práctico de este módulo va a ser intentar identificar las instancias específicas para determinar la variación en la ejecución de las vocales y cómo en últimas esas son alófonos de un fonema. Y por último, pues vamos a ver justamente cuáles son esas abstracciones, esas categorías abstractas que en últimas terminan siendo los fonemas vocálicos. Por otra parte, vamos a hablar de los tipos de significado y entonces entre ellos vamos a ver cómo en términos del significado conceptual, cómo las vocales se relacionan con ciertos conceptos que en últimas, que lo que vamos a ver incluyen formas, tamaños, pero también muchos otros conceptos. Vamos a ver también un poquito sobre la variación social de la realización de las vocales, algunos ejemplos que quizá les va a servir a ustedes para navegar un poco esto de la variación social. Y por último vamos a hablar un poco del significado estructural que tiene que ver con la posición silábica. Y en este ámbito vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre monoptongos, diptongos y hiatos. Entonces, bueno, dicho ya esta introducción, empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio de propriocepción. Recuerden que propriocepción tiene que ver con identificar las partes del cuerpo y cómo las partes del cuerpo interactúan entre ellas, ¿no? Y cómo se sienten en últimas. Y entonces, bueno, lo que quiero que hagamos es que vamos a producir una secuencia de vocales, vamos a mantener las vocales sostenidas y vamos a pasar de vocal en vocal de manera continua y calmada. Entonces, vamos a empezar, esta es la secuencia de vocales que quiero que sigamos, A, E, I, O, U. Pero entonces vamos a empezar primero con la vocal A, la vamos a mantener sostenida, ¿no? Entonces empezamos con la vocal A, así. A. Muy bien. Y luego vamos a pasar de la producción de A a la producción de I de manera, perdón, de la producción de A a la producción de E de manera continua. Entonces vamos a. ¿Okay? Y entonces quiero que nos detengamos allí y pensemos un poco qué es lo que está pasando. Quiero que sientan qué hace su boca, su tracto vocal, cuando están pasando de la A a la E. Pues miren. A, E. Entonces lo primero que notamos es que la vocal A se realiza con la boca un poco más abierta que la vocal E, ¿no? A, E. ¿Sí ven cómo se va cerrando la boca? Entonces, bueno, listo. Entonces hagamos ahora la misma secuencia, el mismo ejercicio, pero con toda la secuencia, de la A a la U. Y vamos. Entonces, A, ¿ah? Muy bien. Y entonces quiero que piensen allá solitos ustedes qué es lo que les está pasando a sus tractos vocales. ¿En dónde está ubicada la lengua? ¿Cómo se está moviendo la lengua? Recuerden que nosotros aprendimos que las variaciones entre las vocales tienen que ver con la posición relativa de la lengua hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo y también el redondeamiento de los labios, si los labios están estirados o si están redondeados relativamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso, piensen qué le ocurre al tracto vocal.
¿Qué le ocurre a cada sonido en la medida en que el tracto vocal se va acomodando? Entonces ustedes van escuchando, por ejemplo, cómo de la A a la I el sonido va cambiando. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo de la I a la U. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos con la vocal A, la vocal está, la boca está abierta, ¿no? El tracto vocal está abierto. A. Y empezamos a cerrar el tracto vocal y entonces también la producción de la E aparece en algún momento y seguimos cerrando y luego aparece la I. Entonces es a eso a lo que nos referimos con una descripción articulatoria de las vocales. Es abierta, es medio abierta o es cerrada en esas dimensiones. Listo. Pero también estamos viendo cómo el pasar de la I a la U ya no tiene que ver tanto con la apertura de la boca, sino con la posición de la lengua. Y entonces tenemos I, U, I, U. Yo necesito que estén sintiendo además que ustedes mismos lo estén haciendo con sus propias bocas para que sepan de qué les estoy hablando, porque en últimas aquí me ven haciendo payasadas frente a la cámara y no se dan cuenta. Necesito que lo hagan ustedes también, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos dimensiones principales en las que tenemos que describir articulatoriamente las vocales. Si es anterior, posterior, abierta o cerrada, ¿sí? Es un continuo relativo. Muy bien. Bueno, esto ya ustedes deberían saberlo. Ahora, la descripción acústica, esto es un poquito más complejo, pero vamos, de esto es de lo que se va a tratar el ejercicio. Lo que quiero que noten de este espectrograma que tenemos aquí frente es que fíjense cómo están las secuencias de vocal I, E, A, O, U. Y entonces fíjense que la I es la vocal que es más anterior y más cerrada. Es la vocal que se produce más adelante en la boca y con la boca más cerrada. Y fíjense cómo la A es la vocal que se hace más abierta y bueno, y bastante anterior, pero también acuérdense que la vocal A pesar de que sea anterior, es un poco más central porque la lengua al bajar se retrae un poco, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene consecuencias acústicas y lo podemos ver en el espectrograma tal como lo tenemos allí. Entonces, ustedes ven ahí para la vocal I, fíjense cómo el primer formante está supremamente abajo. ¿Sí? Y el segundo formante está supremamente arriba. ¿Sí? Entonces, espero que lo estén viendo. A ver, yo quiero ver si puedo cambiar aquí por el puntero de láser. Eso. Esa vaina. Entonces, fíjense cómo el primer formante de la I está supremamente abajo y el segundo formante de la I está supremamente arriba. Y en la medida en que que pasamos de producir la I a la E, que abrimos un poco la boca y enviamos la lengua un poquitín para atrás, nos damos cuenta que la E se produce, el primer formante está un poquito más arriba que la I y el segundo formante está un poquito más abajo que el de la I. Y entonces ambos formantes se juntan un poco. Y luego pasamos a ver a la A y fíjense cómo tanto el primer como el segundo formante ahora ya están cada vez más cerca, de hecho casi tocándose, ¿no? Nosotros vemos que hay una franjita blanca todavía en la mitad, pero están ahí bastante juntos, ¿no? Y bueno, y entonces luego seguimos con la producción de la U y entonces ahora, de la O, y entonces ahora ambos formantes se acercan todavía más, pero ahora resulta que bajan un poco. Y si seguimos con la producción de la U, ambos formantes están muchísimo más pegados, y bien abajo ambos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Quiero que noten rápidamente qué es lo que está pasando con esto. Tanto la vocal I como la vocal U, ambas son vocales cerradas. Y miren lo que le está pasando al primer formante. La vocal I, que es cerrada, y la vocal U, que es cerrada también, ambos tienen el primer formante bastante bajo. Mientras que la vocal A, que es abierta, tiene el primer formante bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Primera cosa que notamos, la apertura de la boca, si es una vocal cerrada o si es una vocal abierta, la apertura de la boca afecta al primer formante.
Si la vocal es cerrada, el primer formante es bajo. Si la vocal es abierta, el primer formante es alto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que eso sea claro. Y como es un asunto gradual, nosotros vemos que a medida que vamos abriendo la boca y pasando de la I a la E a la A, pues ese primer formante va subiendo gradualmente. Y si vamos cerrando la boca de la A a la O a la U, pues ese primer formante también va bajando. Entonces, listo, muy bien, ya aprendimos que la primera dimensión, que es la de la apertura de la boca, tiene que ver con el primer formante. Ahora miremos lo que le pasa al segundo formante. En el segundo formante, fíjense que en la I está bastante alto, ¿sí? Pero en la U está bastante bajo. Eso quiere decir que ya eso no tiene que ver con la apertura o cerradez de la boca. Esto tiene que tener que ver con alguna otra cosa, ¿cierto? ¿Con qué creen que puede ser? Bueno, vamos a ver. Como no puedo interactuar con ustedes en este momento, les tengo que contar toda la historia yo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es? El segundo formante, fíjense cómo el segundo formante está bastante alto cuando está con la vocal cerrada anterior I, pero a medida que vamos moviendo la lengua hacia el lado, hacia atrás, hacia la parte posterior, fíjense cómo el segundo formante baja y baja y baja cada vez más. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el segundo formante está afectado directamente por la anterioridad o posterioridad de la lengua. Mientras más adelante la lengua, más alto el segundo formante. Y mientras más posterior la lengua, más bajo el segundo formante. ¿Eso es claro? Espero que sí. Bueno, listo. Entonces, y también, bueno, yo les estoy dando definiciones bastante cualitativas, ¿no? Pero entonces fíjense también que no es que sea simplemente más alto, más bajo, sino que además hay unos valores de frecuencias que importan, ¿no? Entonces, el primer formante suele estar contenido no más arriba de los 1000 hercios, y suele empezar, esto depende mucho de las personas que hablan y eso, pero el primer formante suele empezar entre los 250 hercios para arriba. Y ese es el rango más bajo, ¿no? O sea, 250 es lo más bajo para el primer formante. De ahí para arriba puede subir un poco más, pero no más de los 1000 hercios. Por el contrario, el segundo formante puede subir incluso hasta los 3000 hercios, como en el caso de la I que estamos viendo aquí, pero también puede bajar hasta un poco sobre el rango de los 1000 hercios, que lo vemos aquí en la U, ¿no? Entonces hay unos rangos de movilidad enorme, pero el primer formante se mantiene dentro de su rango y el segundo formante se mantiene también dentro de su rango. ¿De acuerdo? Y una cosa importante también aquí que tenemos que notar es que por lo menos en vocales como la A, la O y la U, los formantes, primer y segundo formantes, se pegan tanto que a veces es difícil distinguirlos, pero están allí y hay que saber reconocerlos ambos. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Y bueno, última cosa que les quiero decir, estas son las características acústicas generales y en términos aerodinámicos, lo único que habría que decir en principio es que las vocales siempre tienen flujo de aire continuo. Y bueno, podríamos decir siempre, pero hay ocasiones en las que las vocales puede que no tengan flujo de aire continuo, pero esos son casos excepcionales de los cuales en este momento tal vez no valga la pena dedicarnos demasiado, pero probablemente ustedes notarán en algunos casos en los que no haya flujo de aire continuo. Uno de los ejemplos en donde quizá no hay flujo de aire continuo es al final de la producción de una frase, cuando terminamos de hablar y la última vocal casi que desaparece porque quedamos sin aire, ¿no? Entonces podremos decir algo así como descripción acústica. Y esa última A de acústica casi que queda sin aire, ¿sí? Descripción acústica. Pero bueno. Son casos excepcionales de los que no hace falta que detallemos mucho, pero es importante que sepan que existen. ¿Acá? Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver, sigamos. ¿Qué es lo otro? Bueno, entonces aquí es donde viene el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes se van a dar cuenta, de todas maneras, que dado que cada vez que nosotros hacemos una producción, la hacemos de manera diferente.
Voy a explicarles esto de otra manera. Imagínense que ustedes están haciendo palmas, ¿sí? Dando palmadas, ¿no? Bueno, cada vez que ustedes dan una palmada, sus manos se juntan en lugares un poquito diferentes. Digamos, puede ser ahí, pero la siguiente puede ser así, en la siguiente puede ser así, un poco súper off, ¿no? Sí, y entonces, pero en general sigue siendo más o menos el mismo golpe, ¿no? De esta manera. Sería muy extraño si ustedes estén dando palmadas así y de repente cambia así y de repente cambia así. No, se mantiene normalmente dentro de un rango de variación, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes producen una vocal, también están produciendo formantes en diferentes rangos, ¿no? Pero esos formantes en diferentes rangos de todas maneras se mantienen dentro de su rango específico. Entonces, lo que ustedes van a hacer para el ejercicio de hoy es van a determinar cuáles son esos rangos en los que se pueden identificar cada muestra de cada vocal. Lo que ustedes van a tener que hacer, que eso está ya en el desafío práctico y lo pueden encontrar ahora mismo, es que ustedes van a agarrar cada uno de los cuadros que aparecen allí y por cada uno de los cuadros van a identificar para cada muestra el valor de formante 1 y el valor del formante 2. ¿Sí? Y después de identificar todos los valores de cada columna, sacan el promedio y del promedio lo van a poner ahí en UNM Learn y me van a decir, según las características del formante 1 y el formante 2, a qué vocal pertenecería. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tranquilos que yo estoy aquí para ayudarles. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Yo les voy a enseñar a hacer las primeras partes del ejercicio, pero el resto lo van a tener que hacer ustedes solitos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí, lo que ustedes van a tener que hacer es, obviamente van a tener que usar Pratt. Y para Pratt, obviamente van a necesitar el archivo de audio que ya está dentro de sus materiales para el desafío de este módulo y el archivo .textgrid que tiene el nombre del viento del norte y el sol. Entonces, juntan esos dos, el audio y el archivo de texto, y aquí les aparece su ventana de edición de Pratt. En la ventana de edición de Pratt, bueno, lo que les recomiendo que hagamos primero que nada es que, ¿cómo se dice? Que configuremos el espectrograma para que puedan ver exactamente lo que se supone que tienen que ver. Y para la configuración de ese espectrograma, les voy a decir, lo primero que tienen que hacer es vayan al menú Spectrum y ven donde dice Spectrogram Settings y les va a salir la famosa ventanita de la que yo ya les he hablado antes, que es, ¿cuál es? Ay, ¿dónde está? Ups, esa no es. Ah, es esta. Muy bien. Entonces les va a salir esta ventanita, ¿no? Y entonces en esa ventanita ustedes van a escribir ahí del View Range, van a poner View Range desde 0 hasta 3500. David, ¿que por qué 3500? Bueno, pues porque vamos a ver los primeros formantes que aparecen no más arriba de 3000 hercios y vamos a dar 500 hercios de rango extra para que podamos ver con calma y que no nos queden los 3000 justo en el borde de la ventana. ¿Listo? Por eso usamos 3500. Bueno, luego el siguiente donde dice Window Length, vamos a usar 0.007. David, ¿que por qué 0.007? Yo les explico exactamente por qué ese valor en el módulo sobre entonación. Pero para que tengan una idea aquí mismo, eso tiene que ver con el valor de la frecuencia fundamental de cada individuo. La persona que está hablando en este audio, que spoiler alert, soy yo, la voz mía tiene ese rango de ventana, 0.007, y por eso vamos a usar ese. Si ustedes fueran a hacer este ejercicio con la voz de otra persona, tendrían que calcular cuál es la voz de esa persona, y para eso yo les explico cómo hacerlo en el módulo de entonación. Bueno, y luego Dynamic Range. De eso es bastante relativo, tiene que ver con cuáles son las condiciones de intensidad con las que se grabó un archivo de audio. Entonces es un valor muy variable. Ahora, esta grabación que tienen ahí la grabé yo y yo sé exactamente cuál es el valor exacto para obtener una visión óptima. Y entonces les digo, usen 45, así como aparece ahí, 45, y eso les va a servir.
Sin embargo, sepan que si ustedes tienen otras grabaciones, probablemente ese valor va a tener que cambiar. ¿Listo? Ok, entonces le dicen aplicar y entonces ya deberían ver un espectrograma como este, más o menos. ¿Sí? Ahí yo le estoy haciendo zoom out para que lo puedan ver bien y le hago zoom in para que lo vean también cómo se vería en zoom in. Bueno, listo. Si ustedes están viendo una línea azul que atraviesa el espectrograma, probablemente tienen que ir al menú donde dice Pitch y hacer clic donde dice Show Pitch y eso lo va a eliminar de allí. ¿De acuerdo? Si están viendo líneas azules en el oscilograma, tienen que ir a donde dice el botón Pulses, en el borde derecho, Pulses, y ahí hacen clic y dicen Show Pulses y ahí se desaparece. ¿De acuerdo? Entonces ya. Y si ven unos puntitos rojos a lo largo de todo el espectrograma, esos son los formantes. Yo les quisiera enseñar después cómo usar ese sistema de los formantes, pero en este momento lo único que nos va a hacer es mucho ruido, entonces yo les recomiendo que lo quiten. Y cómo quitarlo, pues igual van a Format, hacen clic en Format y luego donde dice Show Formats le hacen clic ahí para que se desaparezca. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya deberían estar viendo esto así tal cual como yo estoy viendo yo aquí en mi pantalla. Entonces, ok, ¿qué era lo que teníamos que hacer? A ver, antes de que se nos olvide. Nosotros tenemos que venir aquí el primer cuadro nos dice que veamos las muestras 4, 23, 28 y 52. Y el segundo cuadro dice las muestras 1, 5, 10, 15, bueno, etcétera, etcétera. Ahí las que aparecen allí. Yo voy a empezar con esta muestra 1 porque es la primera que aparece y quizás una de las más fáciles. Entonces, fíjense cómo lo que ustedes tienen que hacer es que ustedes van aquí a Pratt, van a hacer clic en la muestra 1. Les recomiendo que, de hecho, para que vean bien, hagan un poquito de zoom in y puedan ver más claramente. Quizá lo ideal para ver bien es tener un tamaño más o menos así. Así, en el que buena parte de la pantalla de su editor les deja ver el segmento en particular, en este caso el número 1. Bueno, listo. Entonces, seleccionan el segmento en particular, la muestra en particular. En este caso es la muestra 1, ¿de acuerdo? Le hacen clic ahí en la muestra y luego lo siguiente es que ustedes van a tratar de identificar de esa sección, que es el segmento 1, van a decir cuál es el punto medio, es decir, cuál es la mitad de ese segmento. Probablemente así a ojímetro, es decir, mirando con los ojos nomás así, el centro está como por acá. Fíjense que de aquí para acá es una mitad. Del inicio hacia donde aparece la línea roja es una mitad y de la línea roja hasta el final es la otra mitad, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer a ojímetro, no se apuren que tiene que ser perfecto, ¿listo? Entonces, seleccionan cuál es la mitad de ese segmento y luego van a tratar de obtener el valor para cada formante. Entonces, fíjense cómo esta mancha gris que aparece acá es el formante 1. Entonces, si ustedes le hacen clic sobre esa línea roja en el centro, mero centro del formante 1, ustedes le hacen clic allí y va a aparecer este valor a la izquierda, que en este caso dice 446.5. Ignoren el punto algo, simplemente agarran 446. Ese valor lo van a agarrar y lo van a poner en la tabla. ¿En dónde? Pues en la tabla que ya les digo, aquí. ¿Sí? Aquí, aquí en el punto 1, ¿sí? Formante 1, formante 1, muestra 1, ¿de acuerdo? Luego van a identificar formante 2 de la muestra 1. ¿Cómo encuentran el formante 2 de la muestra 1? Pues ahí mismo en el centro, ahí mismo en el centro de ese segmento donde ustedes obtuvieron el valor para el formante 1, van a buscar arriba en el segundo formante, se paran en la mitad del segundo formante y le hacen clic allí, ahí, y entonces fíjense cómo el valor que les aparece en el panel izquierdo es 1812. Ese es el valor para el formante 2, 1812. Entonces agarran ese valor, ese número, y lo ponen en la tabla que ustedes tienen allí. Dice formante 2, 1812. ¿De acuerdo? Que es, ya les digo, aquí. ¿Sí? Formante 2, 812. ¿Listo? Ok. Y así van a hacerlo exactamente con la muestra 5,
agarran formante 1 y formante 2. Muestra 10, formante 1, formante 2. ¿Sí? Y así absolutamente con todas estas muestras, formante 1 en la primera columna, formante 2 en la segunda columna. Y esta es apenas una tabla para una de las vocales. Y lo van a hacer así igual con todas las otras vocales en cada una de las tablas. Como se pueden dar cuenta, hay tablas que tienen muchísimas muestras y hay tablas que tienen otras poquitas muestras. Incluso miren que esta tabla aquí apenas tiene 2 muestras. Está muy bien, no pasa nada. Eso es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una cosa importantísima que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes están en PRAT y ustedes van a agarrar los formantes, los valores para formantes, yo les recuerdo que los formantes en realidad no son un punto. Los formantes son un rango, ¿sí? Y entonces, cuando yo les digo que encuentren el valor del formante, yo lo que les estoy pidiendo es que encuentren el valor central del formante. Entonces, fíjense que esta mancha gris que aparece aquí, a ver, déjenme mostrarles. Esta mancha gris que aparece aquí en este primer formante, empieza bien abajo, miren, es que es casi que empezara en los 137, ¿sí se dan cuenta? 137 hercios. Y luego termina casi que aquí arriba en los, ¿qué digo yo? En los 755 hercios, o sea, es un rango enorme, son casi 600 hercios por ahí, ¿no? Pero si ustedes me dan el valor de aquí arriba o el de aquí abajo, no me están dando el valor central. Yo necesito que me encuentren el centro. Entonces, ¿cuál es el centro entre el punto más bajo y el punto más alto? Pues por aquí en la mitad, ¿de acuerdo? Y ese es el valor que ustedes hacen clic ahí y agarran de aquí del borde izquierdo de la pantalla. 397 en este caso apareció. Ese es el que ponen ahí en la tabla, ¿de acuerdo? David, es que a mí me salió 390 y a mí me salió 387. No importa, hay un poco de variación, eso está muy bien, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si me dicen, David, es que yo agarré el primer formante aquí arriba en los 2967, pues I'm sorry to tell you que está mal agarrado y tiene que volver a agarrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para esto se necesita mucha práctica y mucha precisión, ¿ya? Si ustedes lo hacen bien, van a ver que la cosa sale súper linda. Entonces, bueno, una vez ustedes terminan de agarrar todos esos datos, los ponen en la tabla, que les digo, estas tablas están en el desafío práctico de este módulo, ¿no? Entonces van a poner esta información en cada parte de la tabla que aparece, ¿de acuerdo? Formante 1, formante 2, ok, listo. Al final van a obtener el promedio del formante 1 para esta primera tabla, ¿sí? Y lo escriben ahí a un ladito. Luego el promedio del formante 2 para esta primera tabla y lo escriben ahí al ladito, ¿de acuerdo? Y lo mismo hacen con cada una de las tablas. Promedio de formante 1, promedio de formante 2. Formante 1, formante 2, 1, 2, 1, 2. ¿Listo? Cada uno de estos, ¿de acuerdo? Y esos promedios los van a tratar, los van a escribir también dentro del desafío de esta semana. Ahí hay un lugar en el que lo pueden ubicar. Y entonces, bueno, una de las cosas que ustedes van a notar, que se van a dar cuenta, es que cuando ustedes ponen esos valores como coordenadas, ¿sí? En el que el valor del formante 1 es la coordenada Y y el valor del formante 2 es la coordenada X, fíjense cómo ustedes terminan con un cuadro cartesiano como este. Y entonces, bueno, esto ya es casi que un spoiler también. Fíjense cómo la vocal I, que tiene un primer formante bastante bajo, fíjense más o menos 250 hercios del primer formante, y un formante y un segundo formante bastante alto. Una pausa aquí para ver cómo es que leen este cuadro. Eje Y del formante 1, fíjense que empieza aquí en 100 y a medida que va bajando el gráfico, va aumentando el valor de las frecuencias. Parece un poco contraintuitivo que tengamos que aumentar las frecuencias yendo abajo, pero esta es la manera en cómo se ha estandarizado, la manera en cómo se representan las vocales. Entonces, bueno, es uno de esos truquitos que hay que aprender un poco al revés, ¿no? Entonces, ok, primer formante van aumentando las frecuencias y eso se grafica hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora el segundo formante, que es el eje X,
va desde la derecha hasta la izquierda y así aumenta. Y empieza más o menos a los 400 hercios y va subiendo hasta más o menos los 3000, que era lo que yo les decía. Entonces, ok, ya puestos esos dos ejes, nos damos cuenta que la vocal I, que tiene un primer formante bastante bajo, es más o menos de 250 hercios. Pero además vemos que la misma vocal I, que tiene un segundo formante bastante alto, que lo vemos aquí, que está por encima de los 2000, que vamos, será como 2600, más o menos 2650 hercios. Y entonces fíjense cómo queda ahí ubicado. ¿De acuerdo? Lo mismo si ustedes hacen el mismo ejercicio con las otras vocales. Hagámoslo con la A. El primer formante de la A es bastante alto, ¿sí? ¿Que es cuánto? Está por encima de los 500, vamos a decir, esto es quizá los 600, 650 hercios más o menos aquí. Y el segundo formante está por la mitad, más o menos a 1500 hercios. Ustedes lo ponen ahí y se empiezan a dar cuenta que la posición en la gráfica de los dos formantes, formante 1 y formante 2, empiezan a mostrar más o menos la misma distribución que aparece en el tracto vocal. La vocal anterior y cerrada aparece adelante arriba, y la vocal, que es la I, ¿no? Y la vocal anterior abierta aparece en la mitad abajo, y la vocal posterior cerrada aparece arriba atrás. Y entonces fíjense cómo la distribución en el tracto vocal también se ve reflejada en la gráfica de los formantes. Súper cool, ¿no les parece? Bueno, me parece súper cool. Entonces, bueno, ya. Entonces, pues ya, eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio. Identificar valores de formantes 1 y 2 para cada muestra. Eso es lo primero. Lo segundo es sacar el promedio de cada formante para cada una de las vocales, y después, basados en esos promedios que si ustedes ubican en la tabla, me dicen a qué vocal corresponde. Si corresponde a la vocal A, E, I, O, U. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí con esto del ejercicio y voy a continuar con el resto de nuestra clase. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, una de las cosas que ustedes pueden notar, entre otras cosas, les voy contando, es que en el español, a pesar de que exista muchísima variación en la que producimos unas vocales, ustedes se van a dar cuenta, hay vocales, hay veces en las que ustedes producen una vocal con un segundo formante bastante más alto que las demás muestras de la misma vocal, o un primer, bueno, sí, que los rangos de los formantes varían bastante. Y a pesar de todo, nosotros en español seguimos considerando tanta variación como solamente 5 vocales, ¿sí? Y entonces en el español tenemos estas 5 vocales que son la I, la E, la A, la O y la U. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso no significa que así sea siempre para todas las lenguas. De hecho, para que se hagan una idea, el inglés puede tener muchísimas más vocales, vamos a decir aproximadamente 16, dependiendo de la variedad dialectal del inglés que se hable. Pero lo que ustedes pueden ver aquí es que, a diferencia del español que tiene 5, el inglés tiene pues todas estas. Miren, entonces el inglés tiene I y E, pero el español tiene I y E, pero el inglés tiene I, E, A. Todas esas. Y el español tiene únicamente O y U, pero el inglés tiene, y a ver, es que yo esto no lo puedo pronunciar tan fácilmente, así que pues paciencia, parce. U, O, A, y ya no puedo más con esas. Ahí hay muchas otras que yo no puedo pronunciar bien. Pero bueno, ustedes hablan inglés menos que yo, ustedes saben inglés mejor que yo, así que bueno, ustedes saben a qué me refiero. Hay muchísima mayor variedad de vocales en inglés que en español. El asunto es que en el alfabeto únicamente tenemos 5 vocales, y afortunadamente para nosotros los hablantes de español, el alfabeto que usamos se acerca casi que uno a uno con las vocales habladas del español.
En cambio, en inglés únicamente tenemos 5 vocales escritas, pero no tenemos, pero tenemos muchísimas más vocales habladas. Y entonces las vocales escritas representan muchísimas vocales habladas. Y es por eso que necesitamos el AFI, que nos permite representar cada tipo de vocal de manera diferente sin usar un instrumento tan rústico como el alfabeto típico con el que escribimos. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les digo yo aquí? Bueno, entonces hasta ahí todo esto tiene que ver con los mecanismos de expresión. Ahora miremos un poco los tipos de significado. En términos del significado conceptual, miren esta imagen, fíjense en estas dos formitas que aparecen ahí. Y quisiera que ustedes traten de pensar de estas dos imágenes, ¿cuál de las vocales del español se ajusta mejor a esas imágenes? A, E, I, O, U, para cada una de esas imágenes. Entonces, para esta imagen de aquí, ¿cuál vocal representa mejor esta imagen? A, E, I, O U. Y para esta imagen, ¿cuál representa mejor esta imagen? A, E, I, O U. Bueno, pues ha habido muchísimos experimentos en las últimas 2 décadas quizá que han mostrado cómo los hablantes suelen asociar la vocal I, es decir, la vocal cerrada anterior, con imágenes que muestran bordes filudos, ¿no? Como estos, ¿sí? Como picos, ¿sí? Como imágenes que son agudas y sensaciones que son bastante agudas, como las agujas, ¿no? Y eso se relaciona con la vocal I. Mientras que esta otra, que son como bordes redondeados, se suelen asociar más con vocales como la O como la U. Y entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos casos en los que, por ejemplo, asociamos la I con objetos que son pequeños, finos o brillantes, y la vocal O con elementos que son grandes, no grando, come on David, esto es un typo, grandes, redondos e incluso oscuros, ¿no? Y entonces este, por ejemplo, es un perrito, pero esto es un perrote, ¿sí? Un perro grandote. Y este es un perrito chiquito, ¿sí? Vocal I, vocal O, ¿de acuerdo? Y eso también tiene que ver con otras cosas como la entonación, pero para hablar de entonación vamos al módulo de entonación, ¿ok? Muy bien, bueno, listo. Y entonces lo que les estoy queriendo decir, las vocales evocan significados diferentes, ¿no? Y estos son los 2 ejemplos más básicos que les puedo ofrecer, pero me gustaría que ustedes también piensen en otros tipos de ejemplos. ¿Cuál es un posible significado asociado a la vocal U? Personalmente, yo pienso en la vocal U como algo lúgubre, ¿sí? Como una, no sé, como una especie de edificio abandonado antiguo, una cosa así, ¿sí? O como una película de terror, Eso es, así me imagino yo la U, algo lúgubre. Pero bueno, es simplemente mi perspectiva, no sé. A propósito, de esto todavía hace falta hacer muchísimos estudios, ¿no? Entonces, esto es casi que lo poco que sabemos hasta ahora. Pero bueno, lo mismo de la vocal E, de la vocal A. ¿Cuáles son esos conceptos que les evocan esas vocales? Si tienen alguna idea, me encantaría que me lo dijeran, y si lo quieren decir ahí en los comentarios, pues sería perfecto. Muchísimas gracias si lo hacen. Pero bueno, ok. Pero eso es lo poco que les puedo comentar por ahora del significado conceptual de las vocales. Ahora permítanme pasar rápido al significado social. Pero antes de esto, fíjense, aquí esta es la manera en cómo yo suelo representar las diferencias entre los conceptos y los sonidos. Y los conceptos los suelo ubicar aquí arriba, los sonidos los pongo abajo, y lo que está representado acá abajo son los formantes, ¿no? Entonces, ustedes ya a estas alturas reconocen que la distancia entre primer y segundo formante de esta manera, tan distanciados, es la vocal I, y una distancia un poco más cerrada y mucho más hacia abajo puede ser una vocal como la O la U. Y esto corresponde cada uno con elementos pequeños y elementos grandes. Y este sistema de representación de sonidos, conceptos, los vamos a seguir usando de ahora en adelante para hablar de tanto los segmentos como de la prosodia. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, movámonos al significado social.
En cuanto al significado social, muchachos, hay un montonón de cosas por saber, pero yo les voy a mostrar apenas algunos ejemplos de lo que puede ser interesante. Entonces, una de las cosas que uno puede notar, por ejemplo, es que en el español andino, a pesar de que uno puede decir que el español tiene 5 vocales, el español andino suele tener únicamente 3, la I, la A y la U, ¿sí? Es un triángulo en el cuadro de vocales, ¿no? I, A y U. Y entonces, un hablante de español andino suele decir, el niño se cayó, suele decirlo, el niño se cayó, ¿sí? Entonces, la vocal la suelen producir como una I. ¿Sí? La vocal O la suelen producir como una U. ¿Sí? Y la vocal A como A, la I como I, la U como U. ¿Sí? Entonces, la se cierra y se hace como I, y la O se cierra y se hace como U, y se quedan únicamente esas 3 consonantes. Una de las razones por las que esto suele pasar es por el contacto que ha tenido el español con el quechua. El quechua, de hecho, tiene justamente eso, solamente 3 vocales. Y entonces, cuando el quechua y el español entran en contacto y empieza pues a combinarse entre ellos, el quechua afecta el sistema de las vocales del español y los hablantes terminan hablando español con vocales más del tipo quechua. Es una cosa fascinante además, ¿no? Y así hay ejemplos de muchas otras. Miren este otro ejemplo. En el español chocuano, que es el español del Pacífico Norte de Colombia, las vocales medias se producen abiertas. A ver si tengo un ejemplo acá. No, no tengo un ejemplo. Pero las vocales medias se hacen abiertas. Entonces, si alguien dice cosas como a ver, ¿qué les digo yo? Eh, el, el, el nené, el nené o el bebé, la vocal E se hace mucho más abierta y entonces hacen el bebé, ¿sí? Muchísimo más abierta, suena casi como una A. Y esto le suele pasar principalmente a las vocales medio cerradas, como la E y la O, se hacen más abiertas, tienden a hacerse más como una A, casi. Entonces, bueno, eso es como se realiza en el español chocuano. Aunque creo que esto ya está cambiando bastante, ¿no? Eso las generaciones, por generación en generación las cosas van cambiando y hoy por hoy quizá esto ya no es tan evidente. Pero bueno, les muestro un par de ejemplos más. Ah, sí, el bogotano de calle, la gente pues, que camina ahí por la calle, que sí, los bogotanos típicos de la calle, así como uno, como yo, suelen redondear las vocales, hacen así. Y entonces es gente que habla todo el tiempo con la boca de esta manera. Y dice, ¿usted cómo está, parce? Y le hacen esta cosa constantemente. Las vocales se sienten todas abajo, ¿sí? Como pesadas. Y esa es la manera en cómo hablan los bogotanos de calle y los paisas, creo que también. Bueno, no sé. De esto, muchachos, es que esto casi no hay estudios, les cuento. Y si a ustedes les interesa hacer estudios de esto, sería fascinante. ¿Sí? Pero bueno, vamos despacito. Por último, les muestro este ejemplo de cómo uno puede usar las vocales para burlarse, para hacer un tono burlón. ¿Sí? Y en ese caso, las vocales todas se empiezan a cerrar y casi que se convierten todas en una vocal I. Y entonces una persona puede decir algo como yo me porto bien y otra persona le responde como yo me porto bien, yo me porto bien, ¿sí? Yo me porto bien. Haciéndole, ¿cómo se llama eso? Burlándose, ¿sí? Ay, que yo me porto bien, que yo me porto bien, ¿sí? Y hacen esa realización de vocales bastante cerradas. Entonces, bueno, todos estos son casos relativamente, los primeros dos que tienen que ver con en dónde se habla, en qué región geográfica se habla una variedad. Estos dos son casos de variación dialectal. Mientras que este segundo, que tiene que ver con clase social, pues es variación diastrática. Y este último, que tiene que ver con cómo hablamos de manera formal o informal, pues tiene que ver con variación diafásica. Muy bien. Listo, nos estamos acercando al final. Vamos a hablar un poco sobre el significado estructural. En el significado estructural, lo que podemos ver es que las vocales se pueden organizar en elementos únicos dentro de una sílaba o como muchos elementos dentro de una sílaba.
Y esto es importantísimo porque vamos a ver también en la secuencia, en el módulo sobre sílabas, una de las cosas que nos damos cuenta es que las vocales son el núcleo de la sílaba. Y es por eso que este módulo se llama el núcleo. ¿Mm? Las vocales son el núcleo de la sílaba y las consonantes son las colas de la sílaba. Cuando solamente hay una vocal en el núcleo, a eso se le llama monoptongos. ¿Mm? Y es lo que vemos aquí en este caso, ¿no? Una sola vocal en el núcleo y eso quiere decir que es monoptongo. Y yo lo suelo representar así, ¿no? Como un núcleo en la mitad y unas colas si son las consonantes. Bueno, pero los diptongos suelen mostrar una distribución de dos núcleos adentro. Fíjense, esta es una vocal y esta es otra. Pero uno de esos núcleos suele ser el núcleo central y el otro suele ser como una especie como de adjunto del núcleo. Y entonces, dependiendo de la distribución que tengan esos dos núcleos, de cuál es el núcleo que tiene más fuerza, nosotros los vamos a llamar diptongos crecientes, diptongos decrecientes o diptongos planos. Ahorita hablamos de esto con más detalle. Los triptongos suelen ser secuencias de 3 vocales en el núcleo. Y la gran mayoría de las veces, es más, me atrevo a decir siempre, de cuando hay 3 vocales en el núcleo, la vocal del centro es la más pesada, la nuclear, y las otras 2 vocales no son nucleares, son adjuntas. ¿De acuerdo? Así suele ser la gran mayoría del tiempo, me atrevo a decir que siempre. ¿De acuerdo? Ahí está. Una vocal nuclear y 2 vocales en adjuntas, en el núcleo. ¿Listo? Y esos son los triptongos. Secuencias vocales de más de 3 son extrañas, pero de eso hablamos también en la secuencia, en el módulo sobre sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si quieren, si les interesa, vayan al módulo de sílabas. Y por último, los hiatos. Los hiatos son secuencias de sílabas, pero que cada uno corresponde con un solo núcleo. Es decir, son 2 vocales que no se logran juntar. Son como polos, como polos, como el mismo polo de dos imanes. Es que no se dejan juntar, se mantienen separados, ¿sí? Y esos hiatos los solemos reconocer por su versión en contra de los diptongos. Entonces, los hiatos suelen ser contracrecientes, contradecrecientes y también tenemos algunos casos de hiatos planos. Déjenme mostrarle ejemplos de cada uno de estos para que se hagan una idea muchísimo mejor. Vamos a ver, empecemos aquí con los... Yo no les voy a hablar de los monoptongos porque los monoptongos son obvios, una sola vocal entre 2 consonantes, eso ya se identifica fácil, pero los diptongos son un poco más complejos. Entonces miramos, en la secuencia albañil, fíjense cómo aparece una vocal por cada sílaba, a, i. Y en el ejemplo bate, lo tengo aquí corrido, bate son estas 2 sílabas, te, ¿sí? Una vocal, otra vocal, ¿sí? Son monoptongos. Y México, México, cada uno es una vocal, un monoptongo. Pero miren estas secuencias que ya no son monoptongos. Caer, es una secuencia de 2 vocales. Mareo, una secuencia de 2 vocales. Biología, 2 secuencias de 2 vocales. Bio y gia, ¿ven? Secuencias de 2 vocales. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer cuando vocales pertenecen a un mismo núcleo o están separadas? Pues vamos a ver. En el caso de los diptongos, las secuencias de 2 vocales que se encuentran dentro de una misma sílaba son casos como esto, como pienso, en donde, miren esta primera, pienso, esta primera sílaba, pien es un solo golpe, pien, y tiene 2 vocales, i y e. Miren estas otras de aquí. 9. Ay, Dios santo, esto me quedó demasiado pegado. La palabra aquí es 9. ¿Listo? Solamente eso. 9. Y está la primera sílaba nue y la segunda sílaba v. Y en nue tenemos una secuencia de 2 vocales. Nue. U y e. ¿Listo? Y por último, la tercera palabra que tenemos aquí es aire. A, i, esta es la secuencia ai, una sola sílaba,
aire, aire. ¿Listo? Y entonces, ok, entonces ya vimos, ya estamos viendo cómo las vocales se pueden pegar dentro de una sílaba o se pueden mantener separadas. Si están pegadas, vamos a ver, hay diferentes tipos de secuencias vocálicas y se organizan dependiendo de si las vocales son abiertas o cerradas. En español, la A es obviamente una vocal abierta, ¿no? La boca está así, ¿sí? Es abierta. Pero además, cuando hay secuencias de vocales, la vocal E y la vocal O suelen considerarse también abiertas, mientras que las vocales I y U suelen considerarse vocales cerradas, porque de hecho pues son eso, son cerradas, ¿no? Ahí las vocales raras son la E y la O, que se consideran vocales abiertas. Entonces, la combinación de vocales abiertas y vocales cerradas genera diferentes tipos de diptongos. De los cuales tenemos los diptongos crecientes, que son los que empiezan con una vocal cerrada y terminan con una vocal abierta, ¿no? Y entonces crecen de cerrado a abierto, crecen, por eso se llaman crecientes. Y entonces tenemos ya, ye, yo, we y wo. ¿Listo? Pero también podemos tener el caso contrario, que vamos de vocales abiertas a vocales cerradas, y a esas se les llama vocales secuencias decrecientes. Y entonces tenemos au, ai, eu, ei, de abierto a cerrado. ¿Listo? Y tenemos casos de diptongos planos en donde tanto vocales donde ambas vocales en la secuencia son cerradas, como en ui o iu. ¿Listo? Les voy a mostrar ejemplos para que sepan de qué les estoy hablando. Veámonos aquí rápidamente. Para el caso de los crecientes, que son ya, ye, yo, we, wo, tenemos cosas como comedia o tierra, piojo, fuego, residuo, dúo, cuéntame. Entonces, otra vez. Comedia. Dia es una sola sílaba que está compuesta por dos vocales I y A. Y como la vocal I es cerrada y la vocal A es abierta, la la secuencia IA se considera una secuencia creciente. Ya. ¿Listo? Muy bien. Lo mismo. Yojo, we en fuego, wo en residuo, we en cuéntame. Esos son los casos decrecientes. En los casos de decrecientes, pausa empieza de vocal A vocal U, pausa, au, au, pausa. La siguiente, paisaje, 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 ¿no? Ay, de abierto a cerrado, ay. ¿Listo? Feudo, feudo, dos sílabas, feudo. De abierta a cerrada. E-U. ¿Mm? Peínate, también. Peínate. Pei. E-I. E-I. Esos son casos de decrecientes. Y diptongos planos. I-U o U-I, como en casos de ciudad, ciudad o cuidado. Cuidado. Ui, cerrado. Es plano. ¿Listo? Muy bien, les muestro ahora los hiatos. Los hiatos son secuencias de dos vocales que no están en la misma sílaba y entonces tenemos estos ejemplos que les muestro yo aquí. Caer, que uno no dice caer, sino caer. Mareo, mareo, que uno no dice mareo. Sí, mareo es otra palabra, pero el mareo, mareo, son tres sílabas. Y río, como el río grande, ¿no? Río, el río, ¿ya? Son río, dos sílabas. Y entonces fíjense que la I y la O, a pesar de que es una secuencia de vocales, están en dos sílabas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esos son lo que se conocen como hiatos. Y entonces les digo, hay tres tipos de hiatos. También tienen que ver con la secuencia de vocales, si es abierta o cerrada y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hay dos vocales abiertas como A, O, o tenemos este tipo de hiatos. Sahara,
Fíjense que aquí esta H no suena, ¿no? No se vayan a confundir. Ay, David, es que aquí hay una H, ¿eso quiere decir que no es una secuencia vocálica? No, mis chicos, acuérdense que si la H no suena, la H no es una consonante, entonces por lo tanto ahí no hay nada, ¿sí? Es una ilusión de la escritura. Entonces, Sahara, dos vocales juntas, la A, y como son ambas juntas y ambas son abiertas, se separan y queda un hiato. Sahara. Lo mismo teatro, teatro. Dos vocales abiertas se mantienen en su propia sílaba. Museo, e-o, e-o. Ambas son abiertas y entonces se mantienen separadas. Héroe, 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 roe. Dos vocales, una secuencia vocálica, pero separadas. ¿De acuerdo? Ok. Estos son secuencias de vocales abiertas, pero también tenemos los casos contracrecientes, ¿no? Que son los casos en los que viene una vocal cerrada seguida de una vocal abierta, ¿sí? Y entonces tenemos cosas como confío, día, confíe, evalúe, evalúa, evalúo. Y en esos casos lo que me parece importantísimo que noten es que la vocal cerrada en la secuencia vocálica ahora tiene acento, tiene fuerza y eso se representa en la escritura normalmente con una tilde, ¿no? Con un acento ortográfico. Pero eso lo que está diciendo es que de esta posible secuencia de diptongos, que normalmente se forma un diptongo, yo voy a forzarla para que la vocal cerrada sea núcleo vocálico y entonces se separan ambas vocales, ¿de acuerdo? Y tenemos eso, tenemos dos núcleos separados. ¿Ya? Es una locura, es una cosa súper chévere. Y lo mismo ocurre, pero en la secuencia contraria, ya no de cerrado a abierto, sino de abierto a cerrado, en palabras como maíz, ataúd, leí, reúne, oído. Fíjense cómo la vocal cerrada, que típicamente es la vocal que se adjunta a la vocal nuclear abierta, en estos casos, dado que recibe acento, recibe fuerza acentual, se separa, crea su propia sílaba y se mantiene como un hiato. Maíz, ataúd, leí, reúne, oído. ¿Listo? Es bueno. Ya. Oh my gosh, yo creo que les he hablado demasiado hoy. Los voy a dejar tranquilos hasta ahí. Chicos, esto es mucha información. Sería ideal que si les toca vuelvan a revisar este video con cuantas veces sea necesario. Si tienen preguntas o comentarios, por favor háganlas. Y ya saben que tienen el ejercicio, el desafío de esta semana, así que por favor, mucho ánimo y si necesitan ayuda, no es sino que me hagan saber y listo. Muy bien, entonces, bueno, pues ya vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho su atención y los quiero mucho y espero que se estén cuidando. Y pues ya, nos vemos después.